Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que viene siendo los textos recreativos. Hoy solo los voy a definir como tal. Les voy a hablar acerca de algunos ejemplos, pero pues posteriormente en las siguientes clases vamos a ir hablando ya de los textos recreativos uno por uno. Dice la definición de qué es textos recreativos. Son aquellas cuya principal intención comunicativa es producir placer, divertir, entretener a sus lectores o receptores. Prácticamente lo que define un texto recreativo es que es para que el ser humano lo disfrute, no es para estudiar, no es para estresarse, no es tanto para informativo, sino que es como digamos que una manera de diversión, ¿no? De cierta forma tiene que causar cierta alegría o cierto placer pues, a nuestros sentidos o a nuestro cerebro, por así decirlo, ¿no? Es más que nada pasar un rato agradable con este tipo de textos. Debido a lo anterior, los textos recreativos incluyen textos diversos como adivinanzas, canciones populares, los refranes y los chistes. Hay más textos recreativos, estos son solo unos ejemplos, pero por ejemplo una historieta lo sería, o el cómic, como le quieran llamar, aunque el cómic es más como que para superhéroes y la historieta pues es más como que las tiras cómicas, la parte que es más como graciosa. También pudiesen entrar lo que son las novelas gráficas. Las novelas gráficas son historias con más contenido, más largas, pero te ponen ya todo en lo que viene siendo dentro de una compilación porque tiene el formato de cómics. Por ejemplo, la película 300 originalmente estuvo basada en lo que viene siendo una novela gráfica. ¿Qué es esto? Es como una novela, pero le van a poner diseños, dibujos, por así decirlo. Es un cómic largo, pero con mayor seriedad incluso. Y pues también todo lo que viene siendo la literatura entraría, o textos literarios entrarían en lo que vienen siendo textos recreativos. ¿Por qué? Porque realmente cuando compras un libro, no sé, un Harry Potter, Juegos del Hambre, en realidad es para que pases tiempo recreativo, para que pases tiempo que vayas a disfrutar, ¿no? Ese es el objetivo de también los textos literarios. Su propósito fundamental es provocar un efecto en el lector, ya sea divertir, transmitir un saber, presentar un enigma que fomente el aprendizaje o contar una historia que apele a nuestros sentimientos. Por ejemplo, divertir puede ser un texto literario, puede ser un chiste, un libro de chistes. Transmitir un saber puede ser una fábula, que pues sabemos que las fábulas son historias, pero que tienen una moraleja, que prácticamente es transmitirte un saber, una lección. De que cuando hayas leído esto, pues al final lleves este proceso cognitivo de la reflexión y te lleves un saber o un mensaje. Presentar un enigma que fomente un aprendizaje. Por ejemplo, un enigma es una especie de misterio. Acá pues sería lo que vendría siendo una adivinanza, ¿no? Pero también las adivinanzas te pueden fomentar un aprendizaje. Por ejemplo, hay una adivinanza muy antigua que dice: ¿qué animal comienza su vida caminando en 4 patas? Luego comienza a caminar en 2 patas y luego al final de su vida camina en 3 patas. Entonces, acá después de reflexionar este enigma, pues tenemos que la respuesta es el ser humano. ¿Por qué? Porque originalmente cuando estaban bebés van gateando y pues están de 4 patas, por así decirlo. Cuando ya están en una niñez hasta la vida adulta, pues ya caminan en 2 patas, por así decirlo. Y pues cuando ya son unos ancianos, caminan en 3, si le incluimos su bastón.
Entonces es esto, un enigma, es una adivinanza. O simplemente puede contar una historia que pues emocione al público, a la audiencia. Ok. ¿Cuál es la situación comunicativa de los textos recreativos? ¿Cuál es la función de cada uno de sus elementos? Ahorita vamos a recordar el canal de comunicación que vimos en taller de lectura y redacción 1 y que yo se los recordé iniciando taller de lectura y redacción 2. Que les voy a ir mencionando los elementos y cómo interactúan cada uno de estos elementos en lo que vienen siendo los textos recreativos. Por ejemplo, tenemos al enunciador o emisor. En ese sentido estricto, acá lo vamos a llamar el autor, aunque también pueden haber obras anónimas. Por ejemplo, hay adivinanzas que no se conoce quién es el autor porque se fueron pasando de boca en boca y se fue transmitiendo así. Y realmente nadie conoce al autor original. Pasa mucho también con los cuentos, que cuando un cuento hace muchísimo tiempo fue muy bueno, se contaban en reuniones, se contaban los comerciantes cuando iban a un pueblo a otro, pero no se sabía quién era el autor. Entonces, en casos así, el emisor pues puede ser anónimo. El canal. Dice, el canal, recordemos que es cómo se transmite el mensaje. El canal puede ser el libro, aunque hay probabilidad de transmitir el mensaje de manera oral o por otros medios. Por ejemplo, pues tenemos la historieta, que es impreso al igual que el libro. Tenemos pues obviamente el libro. Tenemos, también hay libros de chistes, aunque pues este tipo de obra pues es mejor que alguien lo haga de manera oral. Y les decía, muchos cuentos originalmente se transmitieron de manera oral. De hecho, los cuentos más populares puede que no se conozca quién fue el autor. Lo que han hecho algunos autores antiguos es que los recopilaron y ellos los escribieron ya en su versión y lo mandaron a imprimir. Pero ellos no son los autores completamente originales de estas historias. Eran tan famosas que pues, se transmitían de manera oral. Otros medios, pues tenemos ahorita el internet, ¿no? Que también puede ser una manera muy fácil de transmitir estos textos recreativos. El mensaje. El mensaje puede adoptar distintos modos discursivos, como por ejemplo en verso, en prosa o en diálogo. Cuando veamos ya cada una de las formas, les voy a explicar ya a grandes rasgos, pero pues ahorita el verso es una forma, estas tres que acabo de decir son formas de escribir. El verso es la forma en la que escribimos las canciones o los poemas, que pues terminamos a las líneas, no les vamos a llamar líneas, les vamos a llamar versos, y a los párrafos no les vamos a llamar párrafos, vamos a llamarle estrofa. Pero acá cada vez que termina un verso o una frase, pasamos al siguiente verso. Y si se dan cuenta, pues si lo pasamos a una computadora, está centrado, debería estar centrado. Cuando nosotros googleamos la letra de una canción, pues aparece centrado, ¿no? O apenas termina una frase, pasan a la otra. Eso es lo que vendría siendo escribir en verso. Ahora bien, prosa. De manera muy general, prosa es la manera en la que estamos acostumbrados a escribir, que es de una manera un poquito más descriptiva y pues es como estamos acostumbrados a escribir desde que estamos muy pequeños. El diálogo, pues acá se puede combinar con la prosa, inclusive también se pudiese combinar con el verso, pero el diálogo es cuando ya a cada personita le vas a dar qué es lo que va a estar diciendo. En muchos libros, pues están combinados con prosa, pero ya luego viene la parte de cuando ya uno de los personajes quiere transmitir el mensaje, pues se pone su nombre, 2 puntitos, y se escribe lo que está diciendo el personaje. Eso es un diálogo. Aunque hay otros formatitos, pero lo vamos a ver más adelante. El enunciatario o receptor no es alguien definido, pero le podemos llamar público en general. Porque, por ejemplo, un cuento, pues sabemos que es infantil, ¿no? Pero pues un adulto realmente pudiese leerlo, ¿no? Pero pues vamos a llamarle, en cuestión de textos recreativos, público en general.
Habrán cosas que sí estén muy definido el público. Por ejemplo, hay chistes que son chistes blancos y hay chistes rojos, como le dicen acá en Yucatán. Los blancos son como que más tiernos, y acá en Yucatán, que tenemos nuestra comedia regional, los chistes rojos son más subidos de tono. Pues eso es para un público, una audiencia más grande, ¿no? El contexto es la realidad que construye el autor en el texto y que no necesita coincidir con el mundo cotidiano. Cuando estamos escribiendo un texto recreativo, puede ser algo real que se haya pasado o que exista la posibilidad que haya pasado, o puede ser algo completamente fuera de la realidad. Es permitido en los textos recreativos. Y por último, el código. El código se refiere al conjunto de convenciones formales y temáticas características de cada género recreativo. ¿Qué quiere decir? Según el texto recreativo que utilicemos y también según a las personas que nos queramos dirigir, hay un código que tenemos que utilizar. Es decir, hay que adaptar el lenguaje a el público que seleccionemos. Por ejemplo, desde el idioma y hasta de qué manera vamos a transmitir ese mensaje. Por ejemplo, si es un cuento infantil, quizás hablemos en diminutivo o los personajes sean puros animales. Y sería el conejito, el perrito, la casita. ¿Por qué? Pues el código es más fácil que un niño lo interprete de esta manera, ¿no? De manera general, esta es la introducción a textos recreativos, pero pues las siguientes sesiones vamos a estar viendo cada uno de estos. Estén al pendientes, por favor, de la carpeta del Drive, porque ahí puede que esté marcando instrucciones. Muchísimas gracias.